¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a este encuentro de Entre Columnas. Y claro, hoy con distintos temas. Vamos a hablar del panorama político local, lo que pasó, lo que se viene, con una persona que hace bastante tiempo que no cuento con su presencia aquí en nuestro programa, Liliana Mazzone. También vamos a hablar de algo que tiene que ver con la psicología, que tiene que ver con las emociones, el tratamiento de las emociones, justamente a cargo de Karina Salas. Y en el comienzo, no lo puedo presentar como economista porque quiero tener el honor de ser el primero en presentarlo como diputado provincial Julio Moreno. Julio, un verdadero placer. Muchísimas gracias por estar acá. No, la verdad que es un placer mío. Agradecerte, por supuesto, a vos la oportunidad que me diste de que toda tu teleaudiencia me conozca, me escuche. Así que la verdad que lo quiero compartir con vos también. Así que muchas gracias. Entonces es compartida la cosa. Sí. Vos sabés que hoy leía justamente esto de los cambios que viene, este paquete de medidas, y la CGT dijo, hay cosas que nosotros no vamos a aceptar cambiar jamás. Cuando lo comenté esto en el noticiero del viernes, dije, claro, pasa que el poder sindical está muy alicaído, o sea, no es el caballo Soares. No es solo el caballo Soares, es todo el poder sindical. Son algunas pequeñas perlitas que no están prendidos en el tema, pero en la inmensa mayoría estás hablando de 30 años de gestión, 40 años de gestión, hay algunos con 53 años de gestión, o sea, la alternancia en el poder, bien gracias. Un divorcio increíble entre lo que es el dirigente y el dirigido. El dirigente que se la rebusca para que nadie le pueda hacer sombra y se mantiene, y se mantiene, y se mantiene. Y de repente ves también como una instantánea cómo vive el dirigido y cómo vive el dirigente. El dirigente vacaciona en el exterior, el dirigente a gata le alcanza como para ir al río Arenales a tomar un mate algún fin de semana. El dirigente tiene autos de alta gama, el dirigido colectivo. Hay una diferencia entre el dirigente y el dirigido, y no es que el dirigido no se da cuenta, no tiene cómo salir, es un atolladero tan bien armado que hace que si alguien se presenta en una elección, bueno, fallece en el intento y queda simplemente como un esfuerzo inútil. Hay cosas que tienen que cambiar, pero yo creo que los contratos, las formas del trabajo, la gente de los bancarios dicen, están locos estos, con la idea de hacer un banco de horas, en el cual si, bueno, este lunes tengo pago de jubilados, necesito más horas. Bien, y después te quito más horas, o te quito otras horas el miércoles que no tengo pago de jubilado. Entonces no vamos ni a disponer de nuestro tiempo. Es grave lo que se viene, porque entiendo que tiene que haber cambios, pero entiendo que quizás por ese lado no se corta la tela. Mira, es mucho los temas que tocaste, Jorge. El tema, estás hablando directamente de la reforma laboral. El primer tema, el tema sindicato. El sindicato te podría decir que es un círculo cerrado entre los trabajadores formales, ni siquiera los informales. Hoy estamos trabajando con un 40% de informalidad. Y ese 40% de trabajadores informales no tienen sindicato, no tienen acceso a leyes, no tienen acceso a nada. Eso es por un lado. Y por otro lado, hay que tener claro que los dirigentes ya cumplieron un ciclo, los actuales dirigentes. Entonces hay que empezar a hablar de otro poder sindical, pero un poder sindical consensuado, que sea por gremios que se junten y se pongan a discutir. Yo no puedo tener las mismas prerrogativas de exigencias en un trabajador que está en Buenos Aires, capital federal, a 2 cuadras del puerto, a un trabajador en Salta que tenga serios problemas, no solamente de transporte, de comunicación, sino también de venta de productos y demás. Entonces, las escalas de la gravabilidad no quiere decir que hayan trabajadores de primera ni de segunda. Los trabajadores tienen que ganar siempre lo mismo, acá en Buenos Aires, en cualquier lado. Pero sí, los gastos que tiene que tener el empresario tienen que ser menores acá. ¿Por qué? Por justamente tienen que ser las contemplados, distancias, claro. el costo de transporte, cada vez estamos más caros, estamos más lejos. Entonces, todas esas asimetrías, de alguna manera, se tienen que ir solucionando. Eso por un lado, el tema de los trabajadores. Y por otro lado, me decían
Porque ahora el planteo, yo estaba escuchando a varios sindicatos y demás, de que el perjudicado es el trabajador. Entonces yo le digo, bueno, hoy el planteo es preservar la empresa, porque si no hay empresa, no hay trabajador. Hoy, con los problemas que tenemos, los altos costos que tenemos, el costo de financiamiento, ahora obviamente está creciendo ya la economía, no está costando mucho, pero el planteo es decir, bueno, señores, hoy el trabajador tiene la posibilidad de seguir trabajando o seguir manteniendo. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para generar nuevas empresas, para generar nuevos emprendimientos? Entonces, ahí está la forma en que se tiene que tentar al inversor. No, ni siquiera te digo el empresario, el inversor que quiera poner su dinero a trabajar en emprendimientos o en empresas. Entonces, el planteo es decir, bueno, ¿cuál es el costo que a mí me puede costar un trabajador o no me puede costar un trabajador? Fíjate vos que el otro día estaba charlando con un empresario y me dice, bueno, pero a mí el sindicato me hace un siguiente planteo. Usted, su empresa vale plata y el trabajador no tiene plata. Entonces le digo, mira, es al revés. La empresa vale en base a las futuras utilidades, no en base a las utilidades que tuvo anteriormente. El trabajador, a medida que pasa el tiempo, se va de alguna manera capitalizando. ¿Por qué? Porque si vos los querés echar, lo tenés que indemnizar. Entonces está la discusión esa, es decir, bueno, ¿quién gana más o quién tiene más capacidad o más riqueza dentro de una empresa? Fíjate vos los planteos que se están haciendo ahora, y eso antes no se discutía. O sea, si una empresa, ¿cuándo gana más una empresa? Bueno, o ¿cuál es el precio de una empresa? ¿Cuánto vale una empresa? ¿Por lo que ganó anteriormente o por las futuras utilidades que va a recibir? O sea, eso es una discusión que ya se está dando y evidentemente el sindicalismo se tiene que poner de acuerdo, de decir, bueno, vamos a sacrificar o no vamos a sacrificar, ustedes ganas más, ganas menos. Y eso es lo que está usándose en países avanzados, grandes países, en donde se sienta, el sindicato también tiene una mesa, una silla, y el sindicato también participa de todas las negociaciones. Entonces, hay empresas, obviamente las empresas grandes, que acá en Argentina en algún momento se habló de que van a participar en las utilidades los trabajadores. Es una forma de incentivar. Empecemos a hablar de productividad, empecemos a hablar de bajar costos. O sea, todas esas cosas que hoy no estamos hablando dentro de una empresa. Y hoy el paradigma exige de que ya como el gobierno, el Estado ya no da más, está sobrecargado de gastos y tiene que empezar a achicar los gastos, ¿qué queda? Que la actividad privada agarre en este momento la posta y empiece a trabajar y a generar fuentes de trabajo, a generar riqueza, y al generar riqueza genera impuestos y con esos impuestos se financia el Ahora, Estado. Julio, el tema es que el mundo trabaja de esa manera y nosotros no. Entonces, el grave problema es que una copa hecha por nosotros es tremendamente más cara con respecto a cualquier otra copa, inclusive hasta de algunos países limítrofes, lo cual hace que no somos competitivos. O sea, esta copa nosotros únicamente la podemos llegar a vender en territorio nacional. Olvídalo de que podamos llegar a venderlo afuera. Con el problema de que en una de esas me conviene irme de vacaciones a Chile y ya que estoy, me traigo copas. O sea, esto es un problema muy serio que si no lo vemos, podemos llegar a terminar importando absolutamente todo, teniendo también absolutamente todo como para producirlo. Fíjate vos que esto también está concatenado con la cotización del dólar. Porque decís, bueno, está bien, nuestros productos no son competitivos en el exterior. Es un problema de precios, o sea, un problema de costos nuestros. Es un problema de la cotización del dólar o por dónde pasa. Entonces, vamos a la macroeconomía para poder explicar por qué el dólar está a ese precio y no está más alto o está más bajo. Evidentemente, el planteo que se está haciendo es decir, bueno, ¿cuál es la cotización real del dólar? Muchos economistas están hablando de que un dólar competitivo tendría que estar entre un 3 y un 15% más caro. Pero ¿qué pasa? Vos aumentás el dólar, automáticamente muchísimo dinero va al dólar y aumenta demasiado. Entonces se está jugando con la tasa de interés para que esa cantidad, esos 1.000 millones de pesos que hay en el sistema, hoy en Levax exclusivamente 1.000 millones de pesos, no se vayan al dólar, entonces hacen una corrida y nos quedamos sin dólares. O el dólar pasa a correr y a levantarse muchísimo más alto. O sea que está todo relacionado, está todo concatenado. ¿Queremos generar empresas? Está bien, señor, yo lo digo siempre. Señor Macri, presidente, usted va a buscar capitales a Estados Unidos, va a buscar capitales a todo el mundo.
¿Y los capitales de acá? ¿Qué pasa con nuestros empresarios que tienen 200.000 millones de dólares en el exterior? ¿Qué pasa con nuestros inversores que tienen más de 1.000 millones de pesos en Levac? ¿Cómo hacemos para tentarlos para que ellos mismos generen sus propias inversiones? ¿O vamos a seguir con la política de especulación? Entonces ese es el planteo. Ahí es donde tenemos que llegar. Obviamente lo positivo es las reuniones. ¿Qué es lo que pasa? Esta reunión que hubo el jueves de la semana pasada con los gobernadores, decir, bueno, nos pongamos de acuerdo. ¿Qué pasa con la plata que está pidiendo Buenos Aires? Bárbaro, le vamos a dar 20.000, de los 650 millones le van a dar 20.000 millones de pesos. Pero esos 20.000 millones van a salir de la coparticipación de impuesto a las ganancias, ya que se habló de que van a derogar el artículo 104 que hablaba del fondo del conurbano, o va Nación a soportar ese dinero. Si paga Nación, bárbaro, las provincias no sufren. Pero si paga de la coparticipación de impuestos a las ganancias, evidentemente las provincias van a ser las perjudicadas. Y así todos los temas se van a tener que ir discutiendo. Lo bueno de este gobierno es que sí acepta críticas y puede dar marcha atrás. Así que te digo, estos ajustes un poco para poder redondear la idea, tienen gusto a poco. No es lo que de alguna manera esperaba yo, quizás como empresario, esperar, o como economista, decir, bueno, se va a hacer un ajuste grande, un ajuste que se habla de una disminución del 1,5% de la presión tributaria en los próximos 5 años del PBI. No es nada, es favor a poco. Pero ¿qué pasa? Si le bajas más la presión, cobras menos impuestos y el Estado no se puede financiar. Sí, seguimos endeudándonos, claro. O sea, todo está relacionado, no es una cosa O sea, esto aislada. tiene que hacerse muy de a poco. Una vez alguien me dijo, es como cuando un chico no come y vos le das una mamadera, creyendo que le haces un bien y lo matás de un shock. Claro. ¿Por qué tenés que darle de a cucharita, de a cucharita, de a cucharita? El tema es que, claro, una cosa es esperar para aquella persona que medianamente come todos los días, y otra cosa es esperar, porque vamos a estar mejor de acá a unos 3, 4 años, a aquellas personas que hoy no comen. Yo soy optimista, o sea, volviendo un poco a la economía, creo que en los próximos años vamos a crecer. Yo no sé si es un crecimiento o reactivación del crecimiento que no tuvimos, pero al margen de eso, pienso que en los próximos años vamos a crecer. ¿Crecer en cuánto? ¿En un 2, en un 3? Un 3%, que es una barbaridad. Sí, es un para el grado claro. de que nosotros tuvimos de tanta recesión, tantos problemas que tuvimos de no crecimiento. España está en el 3.2%, bueno, o sea, date una obviamente. idea. Entonces ahora el planteo es decir, bueno, si es reactivación o es crecimiento, pero bueno, al margen de eso, ya tocamos piso, entonces ya estamos empezando a subir. Ahora, el miedo que yo tengo es que cuando encaramos políticas en el mediano y largo plazo, por la historia que tenemos los argentinos, esa falta de conducta, que en 10 o 15 años volvamos a caer sobre lo mismo, que volvamos a gastar más, que volvamos a no financiarnos, que volvamos a necesitar más préstamos o volvamos a emitir dinero. Esto es una moneda corriente de estos últimos 50 años, no es una cosa que lo estoy diciendo ahora. Entonces, hoy las políticas tendrían que ser mucho más cortas, más en el corto plazo, pero bueno, este gobierno apostó a los 5 años, pero realmente te digo, el otro problema es decir, vamos a crecer, pero ojalá que crezcamos durante los próximos 50 años al mismo ritmo. Pero ¿qué pasa? Nuestros dirigentes, nuestros empresarios, nuestra clase dominante, ¿verdad? Claro, tendría que tener conciencia de que medidas populistas no van, de qué medidas y que se tiene que gastar lo que realmente se consume, porque esta plata fácil que en este momento estamos teniendo, yo pregunto, ¿hasta cuándo nos va a durar? Hay una luz amarilla que yo estoy viendo, ya cambió, Donald Trump cambió el presidente de la Reserva de los Estados Unidos. Eso significa que en algún momento, aparte la economía de Estados Unidos ya se está manejando más acorde, los problemas de desocupación ya prácticamente están solucionados. Está más cerrada, evidentemente. Cerró la economía, entonces evidentemente puede empezar a aumentar la tasa de interés. Nuestra deuda está casi todo en dólares. Si aumenta medio punto, un punto, te garantizo que nuestra deuda cada vez va a ser mayor. Entonces, ¿hasta cuándo y en cuánto tiempo más nos van a seguir financiando deuda? Porque llega un momento de decir, bueno, yo te financio deuda, pero ahora ya no me vas a poder pagar. Entonces, el planteo es
empezar a producir, generar riqueza, riqueza genuina. Y tenemos un país tremendamente rico en recursos naturales. Entonces, el desafío es eso, rescatar todos los recursos naturales, darle valor agregado y obviamente generar riqueza. Así que, te digo, todo está concatenado con todo. Los ajustes en la parte previsional, la parte de los ajustes de las jubilaciones, ese es otro tema muy conflictivo y con un alto costo social. Alto costo social. ¿Por qué? Porque se va a cambiar la forma de determinar la jubilación. Hasta ahora está en vigencia un proyecto, una jubilación que se hace en base a una fórmula polinómica. Ajustes, o sea, de la inflación, más el crecimiento de la economía. Entonces eso le permite que el jubilado no solamente cobre de acuerdo a la inflación, más un par de puntos más por el crecimiento de la economía. Ahora lo que quieren hacer es decir, señores, solamente inflación. Si vamos a tener un 10% de inflación el año que viene, como está presupuestado, evidentemente saben que los jubilados, si vamos a hacer ajustes trimestrales, porque ya no quieren hacer más ajustes semestrales, va a tener un 2,5% de ajuste, pero no va a tener ningún incentivo de productividad, de demás. Entonces, realmente, de alguna manera, el salario se le va a ir cayendo. Un UVA jubilatorio. Se le va a ir cayendo. Entonces, todo ese tipo de cosas tienen un alto costo. El caso, bueno, sin ir más lejos, el caso del vino, el champán, que ya dieron marcha atrás, que a mí me parece que ha sido una engaña pichanga para poder negociar y para juntarlos a los gobernadores y decir, señores, ustedes están jugando con las economías regionales, eso no se toca. Concretamente, si me preguntás, ¿quién tiene que pagar este costo? Nación. Nación es en este momento la que más gasta, la que más ingresos recibe. Entonces el ajuste tiene que empezar a ser nación con los gastos. Así que no es un tema menor. Obviamente hay un pacto fiscal también que ya se está empezando a activar. Los gobernadores tendrán que bajar sus déficits fiscales, sus déficits presupuestarios, o sea que las provincias están gastando más de lo que recaudan. De a poco tendrán que irlos bajando. Entonces tener una conducta fiscal acorde para poder crecer realmente y no tener que pensar que generar inflación a través de la emisión monetaria, no tener que pedir préstamos prestados cada vez que pueden ser más caros, porque esa es la tendencia, se nos va a encarecer el dinero. Entonces no vamos a terminar nunca. Y esto lo venimos haciendo, lo venimos repitiendo hace años, Jorge. Esta chique que se hace en la provincia, ¿vos también te dio el gustito de a poco? O sea, bajar de 12 a 10, cambiar, achicar un poco secretarías, direcciones. Sí, habría que ver los números. Vos sabés que ahora como diputado obviamente voy a tener que estudiar el nuevo presupuesto. Había un presupuesto ya presentado para el 2018 y ahora quiero ver cuáles son las modificaciones que se hacen en el presupuesto y qué porcentaje de deducción del presupuesto. O sea, al margen de que puedan achicar los gastos políticos, porque lo que se está haciendo es achicar los gastos políticos, quiero ver los números, cuánto nos va a costar ese achique, al margen de las críticas que vos los podés hacer, si que el ministerio tal está sirve o no sirve el Ministerio de la Producción con el ministerio que haga producción y que haga, por ejemplo, trabajo. Pero bueno, ese tipo de cosas se analizará desde el aspecto de política. Si vamos a hablar de la parte económica, yo quiero saber cuánto va a representar ese achique para nuestro presupuesto, ya que nosotros tenemos el año pasado, o este año, mejor dicho, estamos trabajando con un déficit fiscal importante. ¿Te sorprendieron algunos de los nombres nuevos que presenta el gobernador? No, yo creo que tiene que haber alternancia, creo que, y confío obviamente en esperar que hay que darle oportunidad a nueva gente. Me puso muy tranquilo el hecho de que el doctor Marcelo López Arias esté en una secretaría tan controvertida, en un ministerio tan controvertido, justamente porque estos 2 años van a ser años muy duros para el gobierno de Urtubey. No te olvides que cada día que pase va a ser un día menos de poder. Sabemos que él no va a ser gobernador, entonces las luchas de los candidatos por tener un espacio, por querer esperar que conozca la gente su proyecto y demás, no va a ser fácil. Así que, bueno, una persona como Marcelo me cayó muy bien. Fernando Yarade es una persona también que ya conoce muchísimo la administración. Y bueno, los nuevos ministros habría que verlos
caminar, ¿no? O sea, hay que verlos en la pista para ver cómo es. Yo no puedo opinar sin conocer realmente quiénes son. No asumieron. Claro. Me gustaría conocer las propuestas. Yo conozco los perfiles de todos, que me parecen perfectos los perfiles, pero quería verlos ya en la pista y bueno, obviamente los... Pues sabes que yo noté como que hay una diferencia importante. El gobernador siempre apuntó a sub-40. Siempre apuntó a sub-40. El único político que no era de la edad era Santiago Manuel Godoy. Después los demás eran todos... De la edad, sí. Claro, pibes de 40 años para abajo. Y ahora fíjate que hay un cambio importante con Marcelo. Piedra de Cid también está manejando lo que es este comercio. O sea, estás hablando de volver a lo que había comenzado con él allá por el año 2007. Mira, yo creo que el planteo que ha hecho el gobernador es un planteo de apertura, un planteo de no cerrarse con sus ministros jóvenes, nuevos, que en algún momento lo dijimos, que a más de uno lo cortaron verde a estos ministros porque realmente no tenían militancia, no conocían la verdadera militancia o la verdadera política, como se hace la política. Pero también lo entiendo al gobernador de que quiso formar su estructura, su gente, y obviamente por eso convocó a gente menor de 40 años para poder, con un proyecto superador, porque no era el proyecto no solamente ser gobernador, sino ser presidente. Entonces creo que el planteo de él ha sido de formar futuros funcionarios, no solamente a nivel provincial, sino a nivel nacional. Creo que esto en este momento cambió ya la forma, hizo una apertura más con personas de otros segmentos, una apertura ¿Olor más grande. ¿Olor a retirada todo esto? ¿Olor a retirada? Esa es la impresión que me da, pero una retirada bien, no una retirada mal, ¿no? Eso creo que eso es lo que hay que tener claro. Por eso se apuesta a la gobernabilidad, por eso se apuesta a que la provincia no sea un caos, que mantenga obviamente hasta el último día su poder de decisión, porque le va a hacer mucho mal a la institucionalidad y al por supuesto a nuestra provincia. Vos sabés que haciendo un poco de historia, podríamos trazar un paralelo con respecto a la época de Irigoyen, por ejemplo. Los ministros eran realmente desconocidos. Ministro de Educación, por ejemplo, un maestro rural. Si quieres, maestro rural. Bueno, pero que conocía ministro, la problemática. Pero no, el tema es que la fuerza venía de Irigoyen, que sabía lo que quería, entonces venía y te decía, vos hacé esto, vos hacé esto, vos hacé esto, vos hacé esto. Perón inclusive. Perón no tenía grandes políticos a la vuelta que opinen, no, tenía grandes ejecutores. O sea, siempre que hay un gobierno fuerte, los personajes que rodean, ministros en este caso, e inclusive segunda línea, son personas que son bien mandados. Ese ejecutores, son buenos bien ejecutores. Mandados, ¿no? Sí, sí. O sea, vos hacés esto, hacelo, punto. Yo tengo claro qué es lo que quiero hacer y para que esto cierre acá, vos tenés que girar acá 70 grados y armarlo de tal manera. Es una condición de liderazgo total. Yo creo que este gobierno... Que lo tuvo en un primer momento. No, lo tuvo bien, pero no tuvo ejecutividad. O sea, este gobierno, la crítica que le podemos hacer, lo que yo le hago es que no hay un proyecto de... O sea, no fue ejecutivo, le faltó gestión. Esa es la crítica que yo le estoy haciendo. El planteo es... Señor, hemos perdido 10 años con el gobierno kirchnerista. ¿Qué pasó? ¿Qué nos dio el gobierno kirchnerista? Cuando en definitiva sabíamos que repartía plata discrecionalmente a los amigos del poder. Bueno, ¿y ahora qué está pasando? Entonces, ¿es un problema de gestión? ¿Es un problema de mala administración? Yo creo que es un problema de gestión. O estrategia. Te digo porque de repente, fíjate cómo creció Jujuy antes de Morales, por la amistad que había entre su gobernador y el presidente Néstor Carlos Kirchner. Una amistad muy fuerte que hizo grandes negocios, ¿no es cierto? De alguna manera fue así. Pero miralo un poquito más para allá también al tema. ¿Cómo termina la historia? Y decís, esta posición de Urtubey, que era cristinista, pero no tan cristinista como otros, y hoy que puede llegar a decir, bueno, pero ojo que yo no era tan cristinista, con lo cual de alguna manera garpa mejor, le permite estar más cerca de las mieles de lo que es hoy la Casa Rosada. Debe ser muy complicado ser gobernador, porque yo me quiero pelear con vos, quiero pelearme con vos, pero no debo pelearme con vos. Bueno, ahí está el problema, la famosa dependencia que nosotros tenemos con Nación. Y ahí ya lo entiendo yo al gobernador. ¿Por qué? Porque si el 24% de toda la recaudación
lo distribuye en las provincias y el resto lo distribuye discrecionalmente. Sí, nunca hubo tan poco federalismo como hoy, claro. Jamás. Entonces tenés que ser un obsecuente del gobierno de turno. El tema es que si esa obsecuencia te sirve o no te sirve para cumplir con tu objetivo de gobierno. Ese es el planteo, esa es la crítica que eventualmente claro, se le puede si hay hacer. obsecuencia, no te permite... Si hay obsecuencia, te permite estar tranquilo adentro, pero no te permite avanzar sobre la Casa Rosada para decir, fíjate, yo quiero manejar la cosa. El número de la provincia, ¿qué se hizo de gestión? Cuando empezó Juan Manuel a ser gobernador, había 1.100.000 cabezas de ganado. Hoy seguimos con 1.100.000 cabezas de ganado. ¿Qué se hizo con las casi 4 millones de hectáreas, que es un bosque que está desaprovechado? Tampoco se hizo nada. Entonces, te hablo de las grandes cosas. Entonces, eso es el problema. Nos faltó industrialización, tenemos que empezar a industrializar. ¿Qué proyectos de industrialización tenemos acá en la provincia? Industrializar nuestros productos primarios. Entonces, todo ese tipo de cosas, eso es gestión. Y esa gestión hay que capitalizarla. Entonces, no solamente es el apoyo de decir, bueno, me va a apoyar el gobierno nacional con los proyectos, pero sí también, desde acá, generar ese motorcito para empezar a reactivar la economía. Lamentablemente no hemos crecido como economía, lo único que creció fue los cargos del Estado y bueno, la actividad privada tampoco creció demasiado. Entonces esa es la crítica que podemos hacer de esta gestión y bueno, espero que estos 2 años sirvan para empezar a cimentar las bases de un desarrollo sustentable. Vos sabés que como diputado vas a tener la posibilidad de decir, me gustaría que venga el ministro tal o el secretario de Comercio tal, como para venir y hablar del tema de lo que están haciendo. También en realidad sabemos que cuando va un ministro o va un miembro importante del gobierno, en general sale con la sonrisa de oreja a oreja porque no le pasa nunca nada. O sea, es tanto el poder del oficialismo, que ahora no es tal, pero bueno, es tanto el poder del oficialismo en general, que los números hacen que tenés 30 personas que lo van a defender y 30 personas que lo van a atacar, en algunos casos duramente, pero en la mayoría bastante tibiamente, ¿sí? Hay capacidad de lobby por parte del gobierno, como para decir, no lo jodas a tal, porque si lo jodés a tal, no va una ambulancia para tu... O sea, tenés elementos de cambio. Tu municipio. Claro, tenés elementos de cambio que son complicados. Eso se tiene que terminar. El ministro tiene que reconocer de que cuando se lo llame, o por lo menos cuando yo lo pueda llamar, vamos a hacerle una crítica constructiva. No va a ser una crítica destructiva que vos no servís. ¿Qué te parece si en vez de esto haces esto, o en vez de tal cosa pasa por otro, o explícame por qué has hecho tal cosa? O sea, nosotros vamos a hacer una crítica constructiva. Entonces, creo que incluso hasta le podemos ayudar en la gestión. Porque en definitiva, el que se va a beneficiar, vamos a ser todos. No es el gobierno de turno, vamos a ser todos. Vos sabés que uno nota la asimetría tremenda que hay. Vos recién hablabas de capital federal, gobierno nacional y gobierno provincial. Podremos trazar otro paralelo entre lo que es gobierno provincial y gobierno municipal. Totalmente. Y también podemos trazar otro paralelo entre lo que es los gobiernos municipales, que son cabecera de departamentos, y los otros, por ejemplo, Cerrillos y La Merced, por ejemplo, Salta Capital y San Lorenzo, ¿sí? Y no hablemos ya de Tartagal, que tiene un montón de municipios donde también las asimetrías son mucho más fuertes. Creo que esto es algo que se tiene que analizar porque legislar en Salta Capital es totalmente distinto a legislar con respecto al interior. Me encantaría realmente que la postura de los nuevos diputados por capital sea también la de una visión de acompañamiento a aquellos diputados que les cuesta muchísimo más legislar desde el interior. Por ejemplo, el otro día me comentaban algo que yo no lo sabía, creo que vos tampoco, entonces es bueno, donde de repente te dicen, el otro día para no sé, el Día de la Madre, el Día del Niño, no sé, conseguí leche para llevar. Elemental. No había en qué llevar leche. No hay un vehículo. La Cámara de Diputados, con toda la plata que maneja, no tiene vehículos como para poder llevar al interior. Decir, bueno, toma la camioneta, vos vas a llevar cosas, bueno, llévala, traela, yo te pongo un chofer para que lo lleve, mañana vuelva, que trabajen. Bueno, esas son las cosas, ¿no? que hay que tratar de parar. Entonces es difícil hay que ver tipos legislar los gastos reservados, por ejemplo, que son gastos que nos rinden cuenta, ver de decir, señores, vamos a
normalizar el tema de los gastos reservados y en vez de gastos reservados compremos una camioneta, hagamos pintar, hagamos trabajar, hagamos otro tipo de cosas. O sea, son cositas y detalles, así como me dijiste que no hay una camioneta, yo te podría decir, bueno, sí, pero por otro lado hay gastos que no se rinden o hay gastos que eventualmente se tendrían que darle otro tipo de utilidad. Sí, pero eso genera parte del poder que tienen algunos personajes de la Cámara de Diputados que hacen que sean de cualquier eternos. Poder, de cualquier poder. Sí. El Ejecutivo igual. Sí. El Ejecutivo exactamente igual. Entonces, esas cosas se tienen que ir terminando. Tenemos que saber y aprender a vivir en democracia, respetar obviamente las autoridades que se han elegido a través de los votos, respetar las instituciones, pero sí darle las condiciones, porque no podemos tener un intendente que lo único que esté haciendo es hacer trámites para tener plata. El intendente tiene que administrar, no tiene que ir a pedir. No sé si me explico. Entonces, ese tipo de cosas se tienen que terminar. Y eso se termina con una buena ley de coparticipación. No solamente el municipio, te hablo de provincia también. Claro. No solamente eso. Entonces, se tiene que terminar todas estas cosas. Una buena ley de coparticipación. Ahora, ¿saben? Con estos ajustes, bueno, ¿quién va a pagar los ajustes? Los municipios, los empleados, todos. Los empleados públicos, la nación, nosotros, todos. Entonces, ese es el otro planteo. Eso es lo que se viene, la discusión que se viene. Está bien, me preocupa mucho el artículo 104 de impuesto a las ganancias. Estos 20.000 millones que se festejó tirando cohetes y demás, provincia de Buenos Aires. Claro. Quiero saber si lo vamos a pagar todos ¿quién nosotros. Lo paga? Claro. ¿Lo vamos a pagar todos nosotros con la coparticipación o lo va a pagar Nación? ¿Qué va a pasar con el impuesto a las actividades económicas? Coincido totalmente que es un impuesto en cascada que quita competitividad a todos los productos, pero también me preocupa con esos ingresos que tiene una provincia o cualquier provincia, ¿cómo vamos a hacer? O si Nación nos va a dar ese dinero o no nos va a dar ese dinero. 7 pesos de cada 10 pesos que recibe la provincia son de impuestos provinciales. Te hablo de los impuestos propios o la recaudación provincial. O sea que es un tema muy significativo que eso se tiene que discutir y ver qué es lo que va a pasar. Entonces, señores Nación, ¿ustedes nos van a garantizar ese dinero? ¿Cómo nos van a garantizar? Porque quizás nos garantice 1 año o 2 y después ¿qué pasa? Claro, ¿y después qué? Por realmente eso hay que hacer los ajustes en el corto plazo. Claro. La historia económica argentina no nos permite pensar en el mediano ni en el largo plazo, lamentablemente. Sí, la vida es hoy. Sí. Me gustaría estar en tus zapatos. O sea, no es el caso de no me gustaría, no. Sí me gustaría estar en tus zapatos como flamante diputado, como economista, aportando realmente para que esto no sea la locura de siempre, gente que opina sin tener fundamentos, gente que dice, qué bueno, conseguimos tanta plata, claro, pero si yo te mangueo plata a vos, después te la tengo que devolver, y si soy un mal pagador, los gastos que genera ese dinero son elevados, porque no soy un buen pagador, no me van a prestar a un 3 como al resto del mundo, me van a prestar a un 8, a un 9, a un 10, es caro. Y claro, uno se va y después vienen otros al gobierno, vendrán otros gobiernos y no podemos estar... Es lo que nos viene pasando en estos últimos 70 años. Y tenemos que cambiar de alguna forma, hay que hacer. La mala conducta de nuestros dirigentes. Antes éramos el primero y el segundo país de Latinoamérica, ahora estamos en el 5º, en el 6º puesto. ¿Qué nos pasó? En 50 años perdimos todo. Yo me acuerdo que nuestros abuelos tenían la opción de elegir o vamos a Estados Unidos o vienen a Argentina. Y venían acá. Por el potencial que tenía Quinta Argentina. Potencia mundial. Quinta potencia del mundo. Ahora, ¿qué nos está pasando? ¿Qué nos pasó a Argentina? Bueno, empecemos a trabajar. Ese es el plan. Julio, toda la suerte del mundo, te deseo de corazón lo mejor y una maravillosa gestión sé que la vas a llevar. Sé que lo decís realmente porque lo sentís, te agradezco muchísimo. Y te agradezco, por supuesto, la oportunidad que me diste de poder comunicarme con toda tu teleaudiencia. Toda la suerte del mundo. Un gustazo. Muchísimas gracias. Nosotros hacemos un corte, breve, por cierto.